Hablas de ponerle palabras al sentimiento que uno siente, ¿verdad?, ante la emoción. Cuando, cuando estás hablando del proceso de la emoción y la regulación de las emociones y cómo podemos trabajarlas, entiendo que desde cuando somos pequeños hay una parte de nosotros que es el corte prefrontal, perdona, que tiene una importancia vital, ¿verdad? ¿Eso se puede trabajar desde...? En el ser humano todo se puede trabajar. Y si dedicas tiempo y recursos, siempre mejoras. Desde que naces hasta que mueres. Las competencias emocionales no son una excepción en este caso. Hablas del córtex prefrontal, que es una estructura trascendente en el ser humano, porque se encarga de todas las funciones ejecutivas del cerebro, de planificar y organizar la conducta, de los procesos de atención y concentración, de albirar las consecuencias de nuestros actos, de gestionar las emociones y de poner en marcha la respuesta de pausa y reflexión. Y del diálogo interno, o sea, es absolutamente trascendente. Y sí tiene un papel muy importante en la regulación emocional, ya que la regulación emocional depende en gran medida del córtex prefrontal. Entonces, ¿qué pasa con esta estructura? Que es la estructura del cerebro que madura más tarde. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las estructuras del cerebro tienen un inicio de maduración y un final de maduración, después del cual esta estructura ya está perfecta para desplegar sus funciones de manera óptima, ¿vale? Pues bien, este proceso de maduración en el córtex prefrontal es la estructura en el que llega más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos a niños y adolescentes con unas estructuras límbicas generando emociones ya maduras y perfectamente, y el córtex prefrontal, que es la estructura que debe regular estos procesos emocionales, en gran medida poco madura. Entonces tú dices, ¿qué puedo hacer ante esto? Pues, ¿cómo ayudamos el córtex prefrontal a madurar y, por lo tanto, a expresar sus funciones de la mejor de las maneras, entre las cuales hay la regulación emocional? El córtex prefrontal madura si se usa, como todo en el cerebro. Tú quieres un cerebro maduro, úsalo. Una vez maduro lo quieres perfecto, úsalo más. Entonces, hay maneras fantásticas de ayudar al córtex prefrontal a madurar y, cuando ya está maduro, a tenerlo habilitado. La primera, según las neurociencias, crecer en un entorno no sobreprotegido, con normas y con límites. Es decir, que lo estamos viendo a nivel familiar. Ya sabemos que no. Hay algunos estilos de crianza. Quitar el caucho de los parques. Modernos, que son muy perjudiciales. Y lo curioso es que en muchos de estos estilos de crianza, su justificación estrella es: estoy respetando la libertad del niño. Si tú quieres un niño libre, hazlo autónomo. Ayúdale a madurar cuando antes el córtex prefrontal. Esto es libertad de verdad. No el hecho de que pueda escoger si hace A o B, o todas las cosas que estamos viendo y que perjudican muchísimo. O sea, que la principal causa de maduración lenta del córtex prefrontal no es un tema educativo, es un tema social y tiene que ver con los estilos de crianza que sobreprotegen y en los que los niños y niñas crecen sin normas y sin límites. ¿Por qué? Porque con una vida normal y con un entorno, con una estructura de normas y límites obviamente respetuosos, se usa el córtex prefrontal. ¿Qué más ayuda, probado empíricamente, a madurar y habilitar el córtex prefrontal? La actividad física. Es decir, niños y adolescentes, también adultos, deberían moverse mucho todos los días de su vida. ¿Qué más ayuda? Las contemplativas. Todas las estrategias de aquietamiento y calma, y además con muy poco tiempo, ayudan a madurar y habilitar el córtex prefrontal. Y ya que estamos, el trabajo de las competencias emocionales ayuda en la maduración y la habilitación del córtex prefrontal. Por lo tanto, en el autogobierno emocional, donde están la conciencia y la regulación emocional,
haciendo algunas cosas muy bien hechas y muy simples, tenemos a niños y niñas capacitados para desarrollar un buen autogobierno emocional. Y no hacerlo, tenemos niños y niñas con una dificultad enorme para regular sus procesos emocionales. Me ha parecido muy interesante, ¿no?, lo que mencionabas de esta sobreprotección. Y claro, reflexiono en el papel del adulto, ¿no? Dices, ostras, estoy sobreprotegiendo a mi hijo o hija, a lo mejor no soy consciente de ello, y de ahí te lanzo la pregunta. Al entender así el patrón de crianza, quiere decir que a lo mejor no estoy haciendo yo una buena gestión de mis emociones porque tengo miedo a que pueda pasarle algo que me ha pasado a mí en mi infancia, en mi adolescencia, y por eso quiero evitarle esos problemas. Normalmente siempre hay procesos personales que están determinando cómo nosotros después desplegamos, en este caso, pues el rol de padres o madres. Y es así, de todas formas, es muy importante entender que lo plantearé de forma muy práctica. Un niño o una niña aprenden a mantener a raya la necesidad de inmediatez cuando esperan. ¿Cómo aprende a esperar un niño? Esperando. ¿Cómo aprende a tolerar la frustración un niño? Cuando se frustra. ¿Cómo aprende un niño o una niña a crecer a través de las adversidades, viviendo adversidades? ¿Cómo aprende a decir bien cuando alguien decide bien, copiando la toma de decisiones de los adultos que los acompañan? Y así podríamos nombrar, te lo pongo más fácil, ¿cómo aprenden a tolerar bien la frustración cuando no pasa siempre lo que quieren, como quieren y cuando quieren? O sea que en el fondo... Hay que poner límites. Claro. Y una vida normal, cuando nadie les ahorra la vivencia de emociones desagradables, aprenden a gestionar la vivencia de emociones agradables. Y así podríamos hablar de todas las cosas que tienen que ver con evitar que un niño o una niña viva una vida normal, con errores, con adversidades, con cosas que salen bien, con cosas que salen mal, con sus emociones desagradables, sin ahorrarles nada y siempre teniendo en cuenta que lo importante es que lo vivan acompañados de un adulto de referencia. O sea, no debemos ahorrarles las adversidades, debemos acompañarles a crecer a través de ellas. Y esta es la idea. Mientras tengan un adulto de referencia a su lado, lo mejor es que vivan una vida normal.